Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal les acaba de ir finalizando esta semana? Buenas tardes, profe. Caí que no me puedo conectar. Vale, ya dimos 5 minuticos ya para que todos estemos conectados. Muchachos, todos revisaron sus notas y todos tienen nota en el sistema. ¿Hay alguno que no tenga nota? Vale, entonces todos tienen nota. Espero todos hayan verificado en la plataforma. Sí, señor, gracias. Buenas tardes. Hola. Profe, qué pena la clase de legislación. No, esa es la clase de gestión aduanera. Ah, ok, es que como entré por el mismo link, pues no sé. Vale, no, sí, es la clase de gestión Vale. aduanera. Listo, gracias, profe. Chao. Listo, muchachos. Pues les doy la bienvenida a nuestro segundo corte. Hoy empezamos nuestro segundo corte con temas nuevos y demás. Vamos a hacer un recorderis iniciando este segundo corte y también un abrebocas a lo que será todo el segundo corte con el tema de los regímenes de aduanas. Entonces vamos a revisar en la clase de hoy los 10 aspectos más importantes del régimen de aduanas. Así las cosas, les voy a compartir mi pantalla para que empecemos de una vez. Me confirman, por favor, si ya ven la presentación. Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, vamos a ver los 10 aspectos más importantes del régimen de aduanas. Empezamos con una introducción. Si quieren, pues se van rotando a medida que vayan leyendo y yo voy explicando. Si tienen preguntas, las vamos haciendo, las vamos aclarando y demás. Entonces, pues nada, empezamos con la introducción a los 10 aspectos más importantes del régimen de aduanas. Alguien que por favor me ayude con esta primera parte de la introducción. Profe, habló algo acerca de las notas o algo ahorita. Pues que se me trabó el computador, no supe si sí o no. No, nada, que ya todos debían ¿No? tener nota y que Ok, debían haber verificado en el sistema. ¿Te aparece ok. tu nota? Sí, sí, señor, sí. Vale. Ya colaboró leyendo. Vale. La dinámica, antes de que empecemos, aprovechemos este alto, es la misma del corte pasado, ¿vale? Trabajo en clase, de pronto uno o dos debates y de ahí sacamos las notas, participación y demás, ¿vale? Sencillo. Ok, profe, vale. Ok, profe. Entonces, pues, ¿quién me quiere ayudar, por favor, con esta primer Yo. diapositiva de la introducción? Dale, Didi. Introducción. El Gobierno Nacional ha expedido el decreto 1165 del 2 de julio de 2019, que contiene el régimen de aduanas y deroga las disposiciones de los decretos 2685 de 1999, 390 de 2016, los títulos 2 y 3 del 2147 de 2016 y demás normas complementarias o modificatorias. Contrario al texto publicado en noviembre del año pasado, el presente decreto no se encuentra dividido en tres libros. Por su parte, consta de 775 artículos que recogen la legislación vigente de las normas previamente mencionadas, con un contenido mayoritario de la norma del 99. Gracias, Didi. Alguien que me ayude en esta segunda parte de la introducción. Profe, disculpe, esta presentación no las puedes enviar por WhatsApp? Sí, señor, apenas termine, te las envío al WhatsApp. Ok, vale, gracias. Que Ok, a veces se me está trabando el computador. Dale. continúo yo, profe. Siguiendo la línea del decreto, posteriormente fue expedida la resolución 46 del 26 de julio del mismo año, que reglamenta en un único texto, salvo las disposiciones relativas de los dispositivos electrónicos de seguridad, la regulación aduanera y deroga al mismo tiempo las resoluciones 4240 del 2000, 41, 42, 64 y 72 del 2016, entre otras. De esta forma dejamos atrás el término de regulación aduanera vigente, que comprendía más de una veintena de normas conformadas por decretos y resoluciones, para pasar a una legislación más simple de comprender para el sector público y privado, que logra, por un lado, superar la coyuntura generada por la vigencia escalonada y, por el otro, otorgar seguridad jurídica a las operaciones de comercio exterior. Gracias, Manuel. Y finalmente, esta. Yo, profe.
Adelante, por El favor. nuevo marco no contiene modificaciones de fondo que impacten en las operaciones aduaneras. Por el contrario, como comentamos anteriormente, se trata de disposiciones ya conocidas por los usuarios aduaneros en general. Muchas gracias. Aquí ya vamos a entrar a ver cada uno de esos aspectos. Pero ¿qué vemos en esta primera parte de la introducción del contexto del régimen aduanero? Si ven, Imanol, Didier, leyeron un montón de normas, de decretos, de resoluciones, unas que se derogaban, otras que no. Finalmente, yo como les he dicho en todas las clases, cuando ustedes trabajan en el tema de regulación aduanera, de trámites aduaneros, siempre va a tener que estar un abogado con ustedes, precisamente para todo el tema normativo. Ustedes, digamos que en la práctica son más estrategas, pero esto no los exhorta a que no sepan las normas. Si bien es cierto, un abogado va a dar los conceptos y de pronto las interpretaciones de todas estas normas, de todos estos regímenes, que si ustedes quieren, ahí están y pueden ahondar y leerlos, seguramente tendrán que saberlos, poder tener un enfoque de qué se trata cada uno, pero para emitir un concepto y demás siempre van a tener un abogado que los esté asesorando en todos los procesos, o un abogado que asesore a la oficina y ustedes pues estén en el tema comercial, en el tema de negociación internacional, en trámites aduaneros y demás. Pero puntualmente todo el tema de la reglamentación la maneja un abogado, pero ustedes tienen que saber las normas y haberlas leído. ¿Por qué? Porque estas cambian, no sabemos cuándo, no quiere decir que cada vez que cambie presidente o que haya un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, cambien las normas pueden modificarse, puede haber una ley y un decreto la modifica, o mañana sacan una nueva ley que tumba la anterior, o deja algunas partes como lo veíamos hace como 2 clases atrás. Entonces, lo importante de todas estas normas es que de una u otra manera las conozcamos, sepamos cuál está vigente y cuál aplica para nuestro sector. Recuerden que en el tema de reglamentación aduanera, para cada sector, digamos, hay una cobija para todos, para todas las industrias, pero ya dependiendo de cada industria, como ustedes lo han visto en los ejemplos que ustedes mismos han traído aquí a la clase, a veces hay industrias que tienen una serie de preventas en el tema de aranceles a la hora de importar o exportar. ¿Por qué? Por el producto que se llevan, entonces, o que traen. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta antes de seguir. Siempre, vuelvo y reitero, por favor, estar informados de todas las normas, de todas las leyes y de todos los decretos, los marco y los que cobijan puntualmente su sector. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya trabajan y están en el sector real, en el tema aduanero, en el tema de comercio exterior. Entonces, importante que siempre se apoyen, que puedan tener una muy buena relación con el jurídico, la jurídica de su compañía, de tal manera que también los esté a ustedes retroalimentando, porque de pronto ustedes están en el día a día de lo que hay que llevar, de lo que llega al aeropuerto y demás. Pero es muy importante que esa responsabilidad no la asuman ustedes. Para eso hay abogados internacionalistas, que son los que se encargan de leer, interpretar y dar estricto cumplimiento a las normas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se rompe un barco en alta mar, se naufraga un barco en alta mar y se pierde la mercancía? ¿Quién responde? ¿En qué país pasó? Todo esto hay un tema de derecho internacional, que son los abogados, dependiendo de las regulaciones de los países, de los tratados internacionales, que van las oficinas jurídicas a decir quién responde por la mercancía que se hundió, si hay que rescatar qué país debiera ser, porque si es, por ejemplo, el barco se hunde o naufraga en límites fronterizos entre un país y otro, y de pronto es que es muy delgada la línea para saber de quién era o quedó en dos países diferentes cuando naufragó. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa muy, muy regularmente? Es un tema que le dan cumplimiento los abogados, de saber todo el tema, digamos que legislativo de este proceso. Y en el tema aduanero, en el tema comercial, pues
los internacionalistas, la gente que hacemos negocios internacionales, estamos a cargo de la estrategia. Sin embargo, debemos estar muy bien asesorados y muy bien apoyados por un equipo jurídico que nos ayude a interpretar todas estas regulaciones aduaneras, pues precisamente para no caer en imprecisiones, porque precisamente cuando llega un cargamento, cuando se va un cargamento de un producto, pues nosotros podemos saber muy bien lo que estamos haciendo, pero si de golpe cambió algo, la DIAN, la oficina de aduanas en el país donde llegó, le hacen una auditoría a su cargamento, pues, y por X o Y razón que cambió y usted no tenía un formulario o no estaba cumpliendo alguna norma, pues el afectado va a ser usted, va a ser su empresa para la que está trabajando, de la que es dueño en ese proceso. Entonces, bueno, empecemos a entrar en materia de lo que vamos a ver la clase de hoy. Primero, vamos a ver la entrada en vigencia y las derogatorias de los regímenes aduaneros. ¿Quién quiere, por favor, ayudarme con esta diapositiva? Lucía, por favor, ayúdanos con esta. 1. Entrada en vigencia y derogatorias. Por regla general, este sería el último capítulo a tratar dentro de un cuerpo normativo. Sin embargo, dada la importancia que ese tema despierta con ocasión a su tratamiento en las últimas normas expedidas, es pertinente conocer en primer lugar el nuevo decreto al lugar que la resolución reglamentaria. Entraron en vigencia el 2 de agosto de este año y no cuenta con una aplicación escalonada, por lo que todo su contenido se aplica desde la fecha mencionada. Adicionalmente, la autoridad aduanera tendrá 2 años para ajustar los servicios informáticos electrónicos, por lo que se infiere que mantendremos durante este plazo una legislación sujeta a pocas modificaciones, o eso es lo que esperamos. Para cerrar este punto, deroga las normas precedorias, salvo el primer inciso del artículo 675 del decreto 390 del 2016 y otras disposiciones que explicaremos más adelante cuando desarrollaremos los instrumentos de promoción al comercio exterior. Ok, gracias Lucía. La entrada en vigencia y derogatoria. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando entran en vigencia algún artículo, no tiene que ser de estricto cumplimiento inmediato. A veces sí, a veces no. Entonces tenemos que estar, vuelvo y reitero, bien asesorados. Por lo general, cuando entra en vigencia un nuevo documento, como es el caso que vemos acá, digamos que se pone una fecha. Estamos en octubre del año 2021, entonces hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, la DIAN, dijo que teníamos que llenar un nuevo formulario para el ingreso o el egreso de mercancías o de materiales. ¿Qué pasa? Si mi empresa tiene que cumplir con estas normas, lo que se necesita, lo que se debe hacer, pues es empezar a cumplir con esta. Pero ¿qué pasa? No entra en vigor ya, seguramente la sacaron hoy, pero entrará en vigor el 2 de marzo o el 1 de marzo del año 2022. Y durante este tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas normas cuando entran en vigencia? Durante este tiempo hacen un plan piloto, le dicen, ok, usted que está exportando flores, y de ahora en adelante el tema de las flores cambiaron los formatos y el ingreso a las bodegas frías de las flores debe ser de esta manera. Ok, lo dijeron hoy y entrará en estricto cumplimiento, entrará en estricta vigencia el 1 de marzo de 2022. Pero ¿qué pasa? Desde hoy, 1 de octubre, se empieza a hacer un plan piloto. ¿Para qué? Para que las empresas exportadoras de flores, que es el ejemplo que estamos dando hoy, puedan empezar a familiarizarse con el proceso. Entonces, yo tengo que llevar las flores que voy a exportar, luego recojo mi formato,
lo diligencio, lo subo a la plataforma nueva que sacaron y posteriormente estas entran a un cuarto frío. En caso de no ser aprobadas porque tienen fumigo, qué sé yo, las flores deberán tener un tratamiento especial. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente dan entre 4 y 6 meses cuando entra en vigencia una nueva ley para que precisamente las empresas, las compañías importadoras o exportadoras puedan tener ese proceso de aprendizaje, de un correcto aprendizaje, y que durante esos 4 o 6 meses, digamos que los errores que se puedan cometer, mitigarlos a su máxima expresión para cuando ya, una vez, el 1 de marzo que entra en vigencia en 2022, ya esto marche como si nada. ¿Por qué? Porque ya después del 1 de marzo, si usted pasó algo mal, qué pena, le retenemos su cargamento. Si se le daña su producto, es responsabilidad suya. Ya tuvimos 6 años de prueba, ¿no? Que en ese tiempo no produje, ahí ya no hay, como dicen las abuelitas, Ave María que valga o cualquier cosa de estas, porque ya entró en vigencia. Y si usted, digamos que no está ajustado o reglamentado a las condiciones de la ley, pues en efecto estas pues no lo van a dejar llevar su trabajo a cabalidad. Lina, por favor, ayúdanos con esta, Lina Caraballo. Definición. Desde las primeras líneas de esto mencionamos que el nuevo régimen de aduanas lo conforma aproximadamente en un 75% el decreto 2685/1999, y en este sentido retomamos el lenguaje utilizado en la época, quedando atrás el trabajo realizado por el decreto 390 de 2016, que trataba de incorporar el vocabulario del convenio de Kioto revisado a nuestro ordenamiento, como lo explica la exposición de motivos de lo que fue en su momento la nueva regulación aduanera. Es entonces como los derechos e impuestos a la importación regresan a ser tributos aduaneros, lo que se entiende como la regulación. Y los efectos comprendía la legislación de 2016 y el foro nuevamente inspección. Sin embargo, se mantiene la inspección previa, que es aquella realizada por el importador o la agencia de aduanas. Por otro lado, tenemos que fueron eliminadas otras definiciones como las operaciones especiales, el coeficiente de rendimiento y persona inexistente, entre otras, y fueron adicionadas un par más, como son el certificado de origen no preferencial, residencia en el exterior, endoso y mandato aduanero. Este último antes correspondía a un artículo en la derogada legislación. Muchas gracias, Lina. Bueno, ¿qué pasa con el tema de definiciones? Cuando, digamos que seguimos encaminando, cuando hay, digamos que, actualizaciones, generalmente las actualizaciones no es que corten de tajo todos los procesos, generalmente se toman apartes de líneas que ya venían atrás. Por eso es muy importante conocer los anteriores. Si ustedes recuerdan, hace unas clases atrás teníamos el ejercicio de leer el decreto de 2016 y un decreto pasado que creo que era el de 2003, no recuerdo el de qué año. ¿Y por qué este efecto? Si había uno que estaba como que ya lo estaban, que lo sacaban, y el que está actualmente. Entonces ustedes dirían, pero ¿para qué nos pone a leer uno que está desactualizado? ¿Para qué? Para que ustedes vieran el ejemplo que nos dice esta diapositiva. ¿Y es cuál? Muchas veces cuando sale una nueva reglamentación, un nuevo decreto, una nueva ley, no es que cambie por total
todo. ¿Por qué? Porque finalmente hay cosas que ya se venían haciendo y pues que de una u otra manera están bien. Seguramente se necesita es afianzar otras, quitar tramitología u otras, como vemos en la parte, en el último párrafo de esta diapositiva. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan importante que podamos revisar cada uno de los decretos, cada una de las leyes, para poder tener en nuestra cabeza, digamos que el panorama amplio de toda la reglamentación aduanera. En la legislación de temas aduaneros del 2016, en efecto pasa esto, que en el decreto 390 de 2016, que ustedes ya lo leyeron, o pues que eso creo. Entonces, el decreto 390 es el que está actualmente vigente, pero este tiene, digamos que, apartes o tintes de otros que ya estuvieron atrás y que fueron derogados. Por ejemplo, este de 2016 abolió cosas como las que nos decían por acá, el certificado de origen, operaciones especiales, el coeficiente de rendimiento, persona inexistente, entre otras, esas fueron abolidas. ¿Por qué? Porque en su momento la reglamentación veía esto como tramitología adicional. Pero por otro lado, ¿qué pasó? Fueron adicionadas otras cosas. Entonces, uno, el certificado de origen para esta ley, para este decreto, sí fue, digamos que es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué es el certificado de origen? Saber de dónde vienen los productos, saber qué características tienen para su correcto funcionamiento en el país. El tema de residente en el exterior, ¿qué quiere decir? Muchas de las compañías tienen sus funcionarios en el exterior, pero hacen importaciones o hacen procesos aduaneros al interior de otros países. Entonces, estos procesos, digamos que ahí tienen una línea jurídica y una línea, digamos que comercial internacional, donde esta figura, digamos, no precisamente tiene que estar presente en el momento de todo el tema de importaciones o exportaciones, sino que también se puede hacer a través de otras instancias usando este tema de residente del exterior. El endoso o el mandato aduanero. ¿Qué es esto? Muy ligado con el tema de residente exterior. Yo puedo ser el dueño de mi compañía, el representante legal, pero puedo, digamos que hago temas de importaciones y exportaciones desde Estados Unidos o desde Asia, pero mi país de residencia es Europa. Entonces, ¿qué pasa? Yo endoso todos los trámites o normatividad, firma y demás en caso de presentarse un problema, una retención u otro. ¿Para qué? Para que precisamente se pueda hacer el proceso sin que se vea afectado el tema, así yo esté en otro lugar, ni de dónde viene el producto, ni para dónde va. Básicamente esto como para que lo tengamos en cuenta. 3. Obligaciones aduaneras. Andrea Vargas, por favor, ayúdanos con esta. Andrea me escribió que estaba en el Transmilenio. Andrea Urbina, ayúdanos con esta entonces. Ok, profe. Obligados aduaneros. Mientras que la norma antecesora encontrábamos que los obligados aduaneros directos eran los declarantes y los operadores de comercio exterior. El nuevo régimen los ampara en un término genérico denominado usuarios aduaneros, que adicionalmente incluye la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, los organismos y entidades administrativas del orden nacional y territorial, entre otros. Además, las agencias de aduana podrán actuar como declarantes por encargo de los importadores y exportadores en virtud de un contrato de mandato, es decir, la responsabilidad de estos usuarios se mantiene en los términos del decreto 2685 de 1999. No obstante, alineados al Acuerdo para la Facilitación al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, los importadores y exportadores podrán actuar de forma directa
sin límite de cuantía y sin necesidad de ostentar alguna calidad especial como ser usuario aduanero permanente. Altamente exportador, permanente UAP, altamente exportador Altex u operador económico autorizado OEA. Ok, muchas gracias, Andrea. ¿Qué pasa con las obligaciones aduaneras, muchachos? Las obligaciones aduaneras, pues precisamente son las que tienen que cumplir todas las empresas cuando ingresan un producto o lo sacan del territorio nacional. Para eso, pues hay una serie de entidades nacionales, territoriales, departamentales, descentralizadas. ¿Qué son? Pues los puertos, los aeropuertos y demás, donde se hace tránsito comercial de productos hacia el nivel internacional o que vienen del exterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las agencias de aduanas tienen un extranjero o una persona, una empresa extranjera que, que hace este proceso, las agencias aduaneras también pueden trabajar, actuar más bien, no trabajar, sino actuar como declarantes. ¿Cómo? Por un tema de endoso o de encargo que precisamente el dueño de una compañía internacional de exportación o importación le dio este, digamos que, poder o endoso a las agencias de aduanas para que puedan realizar este proceso. Muchas veces se endosa pues a otra persona de la compañía o también se puede a una persona de la compañía y a las agencias de aduanas. ¿Esto para qué? Pues precisamente para que los procesos de cargue, descargue a nivel nacional o internacional, digamos que se puedan ejecutar sin contratiempos. Todos los procesos internacionales de aduanas, como muchos de ustedes lo saben porque trabajan ahí, tienen que ser de manera rápida, tienen que ser de manera oportuna. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si me retienen mucho tiempo un producto vital, un producto que ya está agotado en los catálogos, en los inventarios y yo lo necesito, pues esto puede generar un daño a la industria. No sé, aquí está la persona que trabaja en Mitsubishi, entonces, qué sé yo, se agotaron desde Hola, Corea. hola, hola, hola. ¿Me Ah, escuchan? ya cogí. Sí. Disculpe. ¿Fue el audio? Ah, ok. Entonces, se me fue la paloma. Entonces, el proceso, cuando se están yendo o trayendo materiales de exportación, por ejemplo, como es el caso de la compañera o el compañero que trabaja en Mitsubishi, eh, y si ya está agotado, sí, o sea, si esto se agotó en el catálogo, se agotó en existencias y necesitan, ¿por qué? Porque, qué sé yo, hay camiones de Mitsubishi que necesitan la bujía y esas bujías están retenidas. Esto no puede estar retenido, ¿por qué? Porque es una afectación precisamente al comercio nacional, o sea, un tema de comercio internacional que ya está en Colombia, que ya está puesto y que por X o Y motivo está en un proceso de revisión o algo así porque su representante legal o porque la persona encargada no puede estar ahí para hacer el destrave y la agilización de esto, pues no puede afectar pues precisamente a todas las otras empresas a nivel nacional que necesitan esa bujía que está agotada en el mercado hace 2 meses. Entonces, para esto se hacen este tipo de figuras. ¿Para qué? Para la facilitación del comercio internacional y que no se afecte los temas comerciales al interior del país. Hay, digamos que hay una serie de siglas y demás que es de donde vienen, digamos que reglamentados o especificados los convenios autorizados para cada sector. Alguien que me ayude con esta, porfa. ¿Ya todos participaron? Entonces volvamos a empezar. Didier, ayúdanos con esta. Didier. Y Manuel, ayúdanos con esta. Vale, profe. Cuarto, tratamientos especiales.
El nuevo texto mantiene la eliminación de los UAP y los ALTEX para el 22 de marzo del 2020, por lo que las empresas que gozan de dichas calidades deberán tener en cuenta el tratamiento de las prerrogativas en cuanto a, primero, plazo para realizado el pago consolidado de las operaciones que se realicen en marzo del próximo año. 2. Modificación o constitución de nuevas garantías teniendo en cuenta la eliminación de la garantía global. Disposición de las mercancías que se encuentren en los depósitos privados de distribución internacional y los de procesamiento industrial. Y cumplimiento de requisitos para la importación de maquinaria industrial no producida en el país en aplicación del literal G del artículo 428 del Estatuto Tributario. Por otra parte, se derogan los usuarios de confianza, figura que pese a que entró en vigor hace 3 años, no fue calificado a ningún usuario. No obstante, la resolución reglamentaria en su artículo 693 establece que la autoridad aduanera, de forma autónoma y de acuerdo con el sistema de gestión de riesgo, podrá calificar a los usuarios de bajo riesgo y, en consecuencia, obtendrán los beneficios de pago consolidado y levante automático, entre otros. A su vez, determina para los OEA y los exportadores autorizados los tratamientos especiales que se encuentran vigentes, de tal forma que no será necesario acudir a circulares o memorandos que indiquen su aplicación, y también acotan a qué tipo de operador le corresponde cada beneficio, sean estos exportadores, importadores o agencias de aduanas. Muchas gracias, Imanol. Didier escribió que se le estaba fallando el micrófono. Vale, Didier, gracias. Bueno, muchachos, ustedes han visto que hemos encontrado los UAP o los ALTEX en diferentes partes. ¿Alguien sabe qué son? Bueno, Son organizaciones, ¿no, profe? son... Sí, no sé. No, la OEA sí es una organización. El profe, son como calificaciones que le ponen a los importadores y exportadores, ¿no? Como a los operadores, por decirlo así. Así es. Eres Imanol, ¿verdad? Imanol, sí. Muchas gracias. Sí, son calificaciones o son más bien como siglas o términos que se usan para definir a las empresas importadoras o exportadoras. Los UAP son los usuarios aduaneros permanentes. ¿Y qué son estos? Son precisamente personas jurídicas, digamos que están reconocidas ante las agencias de aduana. Para el nivel nacional, pues ante la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN. Entonces, cuando las empresas ya están constituidas y digamos que se mantienen en esos UAP entre los usuarios aduaneros permanentes, digamos que están ahí relacionados. Es como por poner un ejemplo a nivel local. Las empresas, las medianas, grandes y pequeñas empresas, asimismo se determinan. Ustedes saben que una empresa pequeña se determina que va de 0 a 100 empleados, una mediana de 0 a 1000, una grande de 1000 o más en adelante. Algo similar es, para que hagamos un símil, pasa con los UAP, los usuarios aduaneros permanentes. Entonces, personas debidamente reconocidas ante la DIAN como exportadores permanentes. Y por otro lado están los ALTEX. ¿Qué son los ALTEX? Son usuarios altamente exportadores. ¿Sí ven? Están unidas. Y seguramente cuando ustedes vean literatura o textos o en sus trabajos los referencien, los UAP y los ALTEX pueden ser, digamos que, objeto de confusión, y no está mal, para eso es la clase, con organismos internacionales, que como la OEA, como el Banco Interamericano, porque en todo esto internacional hay un montón de siglas. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las siglas de organismos internacionales y cuáles son las siglas para la definición de la categorización de empresas. UAP, usuarios aduaneros
se me fueron. Estas son exportadores y estos importadores. Altex, exportadores y los UAP importadores, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y no nos vayamos a confundir. Bueno, con esa claridad, ¿qué pasa digamos que con todo este tema y con todo lo que hemos leído hasta el momento? Dentro de las circulares y dentro de los temas catalogados por la OEA, dentro de esos usuarios aduaneros permanentes y los usuarios exportadores permanentes, digamos que hay empresas que exportan o están en el proceso de manera permanente, lo cual para el proceso de aduanas, digamos que es un tema transparente o es un tema, no, más que transparente, es un tema confiable. ¿Por qué? Toyota. Se me ocurrió en este momento Toyota. Toyota, pues todo el tiempo está importando y exportando. Entonces, ¿qué pasa? Muy rara vez, digamos que los productos son retenidos, y si son retenidos, pues rápidamente las oficinas de aduanas, digamos que no hacen un proceso tan exhaustivo de revisión. ¿Por qué? Porque están, digamos que, calificados dentro de las oficinas como un usuario de permanente importación o exportación y de confianza. Entonces, hay una serie de listados con empresas. Con empresas, ustedes dicen, no, pues es que hay empresas que entran y sacan mercancía de manera fácil. Claro, llevan 60 años en el mercado haciendo esto todos los días, las 24 horas. Y hay otras empresas medianas que de pronto no exportan ni importan en ese volumen, en esas cantidades. Entonces, ¿qué pasan? Pueden estar catalogadas en mediano riesgo o en riesgo alto. ¿Y qué pasa? Cuando vamos a exportar o importar con una empresa que está catalogada en riesgo mediano o en riesgo alto, pues somos susceptibles a revisión, no solamente por drogas, generalmente eso lo vemos en alerta aeropuerto, pero ¿qué pasa? No solamente es un tema de estupefacientes o de tráfico de algún elemento indebido. Generalmente se hace con el objetivo de ver que lo que ustedes están trayendo, importando o exportando, sobre todo cuando está ingresando a Colombia, cuando se está nacionalizando un producto, la idea de estas inspecciones es que ese producto cumpla con todas las normas para el sector y para Colombia. Es decir, que cumpla, que no tenga un metal pesado, que no tenga pues drogas también, que sea de uso vital o de uso debido para las industrias. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está permitido en China o está permitido en Europa o en Estados Unidos, aquí no está permitido. Entonces, es muy importante para las autoridades aduaneras que se cumplan con todos los requisitos de ley cuando un producto está ingresando. Entonces, cuando vemos cargamentos de una u otra cosa que la retienen, muchas veces es porque las empresas están calificadas como riesgo medio o como riesgo alto. Cuando las empresas tienen una calificación de riesgo bajo, o sea que generalmente ya está chuleado porque es Toyota, entonces los carros que traen, los repuestos que traen, los asientos que traen, ya están validados. Muy, muy rara vez, casi que nula, pues hacen un proceso de retención o de auditoría a estos productos, aunque también pasa, pero no es tan común como cuando estamos empezando o generalmente hacemos una importación o una exportación una vez al mes, cada 3 meses. La podemos hacer si nuestra empresa lleva 60 años exportando flores cada 3 meses, de pronto ya pasó a riesgo bajo, pero si es una empresa que lleva 10 años en el mercado, que puede ser susceptible a que el producto tenga variaciones, esta empresa puede ser susceptible a que sea observada por los agentes aduaneros con lupa. Regímenes aduaneros, 5. Alguien que me ayude con este, por favor.
Lucía, ayúdame con este, por favor. 5. Regímenes aduaneros. Dependiendo del punto de vista, podríamos indicar que este tema ha sido modificado levemente, teniendo en cuenta que, que retomamos la estructura del decreto 2685 de 1999, o por el contrario presenta los más grandes cambios en las operaciones aduaneras. En tanto, suprimió el completo el diseño adoptado del CKR en el 2016. En ese orden de ideas, la nueva legislación deja atrás los destinos aduaneros, el régimen de depósito aduanero, las operaciones especiales de ingreso y la salida. Las formalidades previas, las clases de desaduanamiento, los tipos de declaración y la etapa de autorización de retiro en la importación. En contraposición, retomamos los 3 regímenes aduaneros, a saber, importación, exportación y tránsito, así como las modalidades para cada uno de estos, y vuelve al ordenamiento la declaración de la legislación. Destaca en este acápite que la autoridad aduanera podría autorizar el transporte marítimo de la mercancía entre 2 puertos del territorio aduanero nacional cuando ese transporte implique el paso por otro país con transferencia o no a otro medio de transporte en este país. Muchas gracias, Lucía. Bueno, si ustedes ven, muchas de las cosas del decreto 2685 de 1999 fueron tomadas para la actualización en 2002 o 2003, para el de 2016 y el que está actualmente, que es ese. Entonces, es muy importante que uno pueda leerse ese decreto 2685. ¿Por qué? Porque ese es el que le da como la forma, y creo que es uno de los más importantes en el tema de regímenes aduaneros, de procesos de nacionalización o de exportación de productos. A partir de ahí, los gobiernos, la globalización, las tendencias han hecho que se haga una serie de cambios o de ajustes en la norma, en el decreto y posteriormente en la ley. Pero puntualmente este da como la forma a el proceso que se ha venido llevando desde los años 90, desde el 2000, digamos, hasta acá, en todos los temas aduaneros. ¿Qué es el CRK? Es el convenio de Kioto revisado. Recuerden que el convenio de Kioto da alguna serie de parámetros para todo el tema de importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque a través de este convenio países se reunieron para revisar qué estaba pasando en el mundo a nivel internacional. Hicieron una serie de compromisos. Entonces, revisar, por ejemplo, el convenio de Kioto también es importante. Si ustedes ven aquí, yo les voy diciendo varias cosas. No es obligatorio leer nada porque sé la carga académica que tienen, pero si ustedes quieren ahondar, por ejemplo, en el convenio de Kioto, podrían echarle una revisada. No tienen que leérselo todo, pero por lo menos que sepan qué países participaron en el convenio de Kioto, de qué se trata el convenio de Kioto y demás. Esto es un tema de 15 o 20 minutos que ustedes lo hagan y pueden tener un espectro aún más interesante de todo el tema de negocios, de relaciones internacionales, de gestión aduanera, de cooperación y de comercio internacional. Empezar, cuando ustedes vayan leyendo, si bien yo no dejo ninguna tarea, pero pues la tarea, creo que la tarea puede ser autónoma. Generalmente, cuando vamos a sacar una nota, les pido que hagan esto, pero cuando leemos, no sé, el decreto, que se lo recomiendo, la idea es que si a ustedes les interesa ese tema, lo anoten en su agenda y cuando tengan un tiempo o si terminamos la clase antes, puedan echarle una revisadita y puedan complementar, no solamente se queden con lo somero que hablamos acá, con lo que preguntamos, sino que puedan ir más allá, como trabajo autónomo. Digamos que ya estamos grandes, no somos chiquitos y ya somos profesionales. Entonces aquí vemos algunas normas. En Harvard, en Columbia, en las mejores universidades generalmente no dejan trabajos. Lo digo porque yo estudié en una de estas. No dejan trabajos. Un profesor, cuando a ustedes les va a dictar un profesor como Barack Obama, como un ministro de otro país, pues ellos no se van a poner a revisarles trabajos.
O sea, ya están suficientemente grandes para que se les revisen trabajos. Se supone que si ustedes van a una universidad de estas, y ahí me salgo un poco del tema de aduanero, es para que aprendan, digamos, para que tengan un proceso formativo autónomo, independiente. Si ustedes están pagando una matrícula en Harvard, en Columbia o en una hija hermana, pues la idea es que ustedes aprendan autónomamente, no que el profe tenga que estar como con un niño chiquito ahí. Y ustedes se leyeron el convenio de Kioto y supieron de que era el decreto 2685, no, al contrario, que puedan traer información al curso para que retroalimente la clase. Esa es la idea de todas estas clases. Si ven, los temas de gestión aduanera a veces son un poco pesados por todo el tema de reglamentación. Yo intento hacerlo lo más didáctico posible, que lo leamos entre todos, que lo conversemos, pero también un trabajo autónomo de ustedes, sugerencia, evidentemente, porque ya somos grandes, es que puedan en sus ratos libres leer este tipo de convenios que se recomiendan, el decreto, la ley que lo modificó, anotarlo en el cuaderno y echarle una leída. Estos convenios, estos decretos, estas leyes, pues, o sea, yo se los digo, y no debiera decírselo, son aburridísimas, pero pues si estamos en este curso, en este mundo internacional, pues lo ideal sí es que podamos empezar a indagar y no nos quedemos simplemente con una presentación de 1 o 2 horas que nos hace un profesor, sino que autónomamente también podamos empezar a encontrar información que nos alimente como personas, como profesionales y demás. Con ese paréntesis, quería dejar ahí el tema y continuar. Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. 6. ¿Quién me quiere ayudar a leer por favor? Instrumentos de promoción al comercio exterior. En 2015, el Gobierno Nacional trasladó las competencias que tenía sobre los sistemas especiales de importación, exportación, más conocidos como Plan Vallejo, las sociedades de comercialización internacional y las zonas francas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y fue por este motivo que estos no fueron incluidos en la legislación de 2016. Ahora, el régimen de aduanas comprende las operaciones de comercio exterior y las sanciones de dichas figuras, con excepción del título primero del decreto 2147 de 2016, adicionado recientemente por el decreto 1054 de este año, que trata los requisitos de declaratoria y prórroga de las zonas francas, así como el cumplimiento de obligaciones que deberán cumplir los usuarios del régimen ante el Ministerio. Mientras tanto, las sociedades de comercialización internacional tienen un manejo diferente, pues existen 2 tipos de este instrumento. Y las comercializadoras internacionales del decreto 380 de 2012 y 2. Las Junior, que trata el decreto 1451 de 2017. Las primeras quedaron incluidas en el texto del nuevo decreto, incluido el procedimiento para su autorización por parte del Ministerio y el régimen sancionatorio llevado a cabo por esta entidad. Para las segundas, la Junior, se mantienen las mismas condiciones del decreto 1451, el cual continúa vigente como una norma aparte, por lo que deberá el interesado acudir a 2 legislaciones distintas dependiendo de la categoría de la sociedad que desee constituir. Al momento en que se escriben estas líneas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó para comentarios un proyecto de decreto de los plan vallejistas, por lo que mal se podría entender que hayan sido reglamentados en un texto aparte. Por el contrario, las operaciones se ajustan a la importación temporal, preocupación que se dio en el 2016, pues no se lograba ajustar a ningún régimen aduanero y las condiciones para solicitar un programa
así como los requisitos de mantenimiento y formalidades de los estudios quedarán dispuestos en el decreto que será próximamente expedido. Listo, muchas gracias, Lina. ¿Qué pasa con los instrumentos de promoción al comercio exterior? El Ministerio de Industria y Comercio siempre ha sido, digamos que, el ente que promueve todos los temas internacionales al exterior de Colombia y también al interior en todos los temas de comercio, industria y comercio. ¿Qué pasa? Hay un plan que es el Plan Vallejo, que este plan de qué trata básicamente. El Plan Vallejo lo que buscaba era comercializar internacionalmente, que el proceso de comercialización internacional sea mucho más, no sé qué palabra usar, mucho más libre de alguna u otra manera, un plan de poder traer productos del exterior a Colombia y asimismo llevar productos al exterior, y esto fue un tema muy apetecido por las industrias internacionales. Para eso, el Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo, digamos que tomó muchas cosas de ese tema del Plan Vallejo y empezó a incluirlas en la legislación que está actualmente vigente, la de 2016. Todo el tema de comercialización nacional, los productos que nos entran, como internacional, están incluidas dentro de este decreto con una serie de revisiones, de ajustes en distintas categorías del proceso internacional. ¿Qué pasa? En años pasados, evidentemente, esto también existía, no es que hayamos descubierto que el agua moja, sino que se han hecho una serie de ajustes. ¿De ajustes para qué? Para que la empresa importadora o exportadora pueda trabajar y se le den una serie de beneficios y de ayudas y que no sea un tema tan elitista de las grandes multinacionales, sino que pueda ser también un tema de medianos o hasta de pequeños productores de llevar o de traer sus mercancías y nacionalizarlas, para el caso de Colombia, en el territorio nacional, o exportarlas y llevarlas a que se nacionalicen en territorios internacionales. Facilitación del comercio. ¿Quién me quiere ayudar, por favor, con esta? Lorraine, por favor, ayúdanos con esta. Facilitación del comercio. A través de la Ley 1879 del 2018, el Congreso de la República aprobó el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marques, sí, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aún pendiente por ratificar en el Corte Constitucional, por lo que el decreto 1165 del 2019 adoptó la disposición a efectos de organizar el movimiento, el levantamiento y el despacho de aduanas de las mercancías. Perdón. La sección primera del texto contiene 12 artículos, entre los que destacamos el uso de las resoluciones anticipadas, la presentación de la información previa a la llegada de la mercancía, declaraciones anticipadas, la implementación del sistema de gestión de riesgo, la legalización de excesos sin pago de rescate dentro de los 30 calendarios siguientes en la
obtención. Ah, perdón. Sí, no, ahí estás bien, lo que me comí una palabra. Dentro de los Sí, 30 perdón. días calendarios siguientes a la obtención del levante y la actuación directa por parte de los importadores y exportadores. Si quieres, continúa con el último, por favor. Adicionalmente, la regulación Ay, no, me odio. Bueno, la idea, muchachos, también, gracias, Lorraine. La idea también con estos procesos de lectura es que podamos familiarizarnos con las leyes, con las normas, que podamos, a veces cuando leemos, pues autónomamente, pues podemos leer el decreto 1165, pero recuerden que las leyes y los decretos, cuando tienen más de 4 números se leen 1165 y los años sí, pues evidentemente 2009 y demás. Empezamos a leer palabras y este proceso les va a servir mucho para cuando ustedes lleguen en su empresa y tengan que hacer una exposición, lo puedan hacer de manera suelta, tranquila. En la clase estamos para equivocarnos. Si decimos una ley mal, ¿qué importa? Estamos en la clase, estamos aprendiendo. ¿Qué pasa cuando dicen una ley mal en el trabajo? En el trabajo, sí, pues su jefe no va a ser tan benévolo de decirle, ¿cómo así que va a leer el artículo 1165? No. Entonces, la idea de esto es que entre todos tengamos un proceso de aprendizaje. La idea es que ustedes puedan interactuar y se sientan libres. Aquí no estamos ni juzgando a nadie, ni burlándonos de nadie, sino aprendiendo, muchachos. Entonces, tranquilos, si se equivocan, volvemos y retomamos. Si no sabemos algo, preguntamos. Creo que les he dado la confianza suficiente para que la clase sea lo más libre, lo más natural y lo más espontánea posible. Y estamos entre adultos, entre el respeto de unos y otros. Entonces, la clase es para equivocarnos, para aprender. Si no nos equivocamos aquí, entonces, ¿cómo? Aquí no estamos para jugar a ser el mejor, ni a tirarnos al otro. Ayer precisamente les voy a contar otra historia antes de continuar leyéndoles el último, el último párrafo. Ayer hablaba con un amigo que trabaja en una multinacional, en una petrolera muy importante, en Baker. Es una petrolera que tiene procesos aquí en Colombia, muy, muy grande, muy respetada por Ecopetrol. Pero me decía, o sea, en mi compañía la gente tira a matarse. O sea, todo el mundo quiere, cuando tienen 20, 22 años y entran al mercado, empiezan a aprender y quieren a los 35 años tener el puesto de vicepresidente. Eso no importa, no les importa por a quién haya que matar y por dónde haya que pasar para llegar al objetivo que tienen en mente. Eso me llevó a reflexionar y para traerles este comentario a ustedes y a las demás clases que imparto de temas internacionales. Y es que en el sector empresarial, en el sector real, muchachos, el tema no es sencillo, no es para que le tengamos miedo, sino al contrario, para que nos preparemos, muchachos, y este tipo de encuentros que tenemos, donde leemos, donde preguntamos, donde aclaramos, yo les doy algunas recomendaciones desde lo profesional, desde las experiencias, es precisamente para que cuando ustedes lleguen a Baker, para cuando lleguen a McCann, a Cargo Master, a cualquier de estas importadoras o empresas multinacionales grandísimas que tienen miles de empleados y que ustedes tuvieron la oportunidad por sus habilidades, por sus conocimientos de llegar allá, pues no se los vayan a tragar vivos. ¿Por qué? Porque es que el mundo competitivo, en serio, y sobre todo en las empresas multinacionales, es terrible en el sentido de que si ustedes no están actualizados, que si ustedes no están en el proceso del día, muchas veces puede ser que vayan a tener una experiencia no tan chévere porque la gente a veces, seguramente en las empresas van a conocer gente muy chévere, pero hay otra no tan chévere. Ustedes seguramente ya lo han visto los que han trabajado, conocen gente adorada en sus trabajos, que les sirve para su vida, pero hay otra gente, así sean en empresas pequeñas, que quiere hacerte siempre la zancadilla, que quiere vivir de relax, otro que quiere dárselas de ser el más, independientemente cuál sea su personalidad, la suya, el que me está escuchando allá, es importante que aprenda a identificar esos modelos de trabajo de los otros y sobre todo que sepa hacer muy bien su trabajo. ¿Cómo va a hacer muy bien su trabajo? Pues evidentemente con el proceso de formación que tiene allá en la compañía, con lo que está aprendiendo, pero adicionalmente
Ustedes tienen un proceso aquí en la universidad y es este, que puedan leer, que puedan participar, que puedan interactuar, que puedan equivocarse. Cuando ustedes se equivocan aquí en la clase, ¿qué puede pasar? Nada, porque además en esta clase no pasa nada de que van a perder la clase, no. Yo no quiero hacer perder a nadie la clase, evidentemente si no vienen, si no participan, pues la van a perder. Pero lo ideal de esta clase, muchachos, es que ustedes se lleven una muy buena experiencia, que un tema tan tedioso de las normas, de las leyes, de la gestión aduanera, del que entró, del que salió, lo podamos hacer lo más digerible posible, de tal manera que ustedes se lleven una experiencia chévere, una experiencia que les haya enriquecido su proceso, que puedan coger cosas, leerse el protocolo de Kioto, leerse la última enmienda del acuerdo de Marrakech, en fin, todas esas cosas que ustedes las puedan apropiar y llevárselas para su vida académica, laboral y personal. Eso les aseguro que los va a hacer muy, muy pujantes y exitosos en sus carreras. Y continuando y retomando nuevamente con la clase, voy a leer el último párrafo que teníamos. Entonces, adicionalmente, la regulación precisó el alcance del análisis integral para los controles, previo, simultáneo y posterior, y permite su aplicación en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de mercancías sujetas a restricciones legales o administrativas. Procederá cuando tales restricciones hayan sido superadas dentro de los términos previstos en la normatividad y no se hayan afectado los atributos aduaneros ya liquidados y o cancelados. Segundo, en los eventos en que el error de descripción de la mercancía implique un cambio de subpartida que conlleve a un mayor pago por el concepto de tributos aduaneros, siempre y cuando se realice el pago en la oportunidad prevista en la normatividad. Y tercero, cuando el error se presente en cantidad, siempre y cuando se hayan realizado el pago por el total de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. ¿Qué pasa? Entre los procesos de facilitación del comercio, evidentemente también hay leyes, decretos, normas y demás. Pero hay una sección de 12 artículos de una ley en el Congreso que tiene unos temas bien interesantes, bien importantes. Cuando la mercancía le pasa algo, ¿qué es lo que nos importa? Realmente a nosotros, ¿qué nos interesa? Pues que nuestra mercancía, que lo que llevemos, los asientos, las válvulas, las flores o lo que llevemos, llegue a su puerto destino de manera efectiva o llegue a Colombia para su distribución, para su nacionalización de manera correcta. Ese es nuestro fin como gestores de aduanas, como personas que hacemos comercio internacional, ese es nuestro fin. Pero detrás de esto, muchachos, hay una infinidad de leyes, una infinidad de cosas que tenemos que saber capotear y manejar. Para eso son todas esas leyes, para que las leamos y que digamos, o sea, ¿yo en dónde fue que vi eso? Pues en tal ley, y aprendamos a relacionarlas. ¿Por qué? Porque seguramente aquí se va a quedar, pues en la clase de hoy, de pronto aprendemos, se nos queda una que otra cosa, pero que en nuestro trabajo del día a día podamos revisar qué pasa cuando se trae una mercancía y tiene unas restricciones legales y administrativas. Entonces, pues estas restricciones tienen que pasar por una serie de controles. Cuando hay un error que yo cometí en la descripción de mi producto, en la descripción de mi mercancía y me la retienen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo destrabar eso? Porque si ustedes, los que han trabajado en temas internacionales, cuando mi empresa tiene riesgo mediano, que ya lo hablamos hace un momento, o riesgo alto, esto se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Cuando le pasa a Toyota, cuando le pasa a Mitsubishi, esto es cuestión de horas, máximo un día, y le destraban su mercancía porque es una empresa que tiene el índice de confiabilidad en los esquemas de gestión aduanera
nacional o internacional, porque pues Toyota está en todas las partes del mundo, Mitsubishi en todas las partes del mundo, pero cuando nos pasa esto y nuestra empresa es mediana y nuestra empresa exporta solamente 1 o 2 veces al año flores, pues nosotros necesitamos que esto se destrabe. Y si yo fui el que cometí el error en la descripción de una mercancía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo revisar para que esto, digamos que se destrabe y avance? Entonces es muy importante poder tener todas estas leyes y temas claros. Yo no les puedo dar aquí una fórmula mágica porque cada producto es diferente. Si me pusiera, o sea, podemos hacer el ejemplo con un producto en particular de qué puede pasar, pero pues todos los productos, todas las cosas que ustedes hacen, si son de farmacias, si son de lácteos, si son de cosméticos, si es un producto vital, todo tiene una regulación absolutamente diferente, todo tiene unos procesos diferentes, que cuando los van a saber, pues cuando ustedes se sienten en un escritorio y sepan, yo soy el que llevo los alpinitos a Asia. Y yo sé que esos alpinitos no se pueden demorar más de 4 días y no pueden perder la cadena de frío porque si no al mes me tiré toda esa mercancía. Cuando ustedes entienden eso, cuando saben cuál es su producto que hay que llevar, todo esto que leemos acá se lo van a tener que leer en tiempo récord, en su nuevo cargo, en su nueva oficina, en lo que tengan que hacer, precisamente para que el alpinito no se les pudra en el camino y el avión porque aquí Alpina es muy respetado, por ejemplo, pero pues seguramente cuando llegue a China, cuando llegue a... no nos vayamos tan lejos, cuando llegue a Estados Unidos, cuando llegue a un Walmart, o sea, ¿qué es alpinito? Alpinito no es nada, ya no existe alpinito, o sea, ya alpinito es una cosa mínima. Para nosotros es un tema con el que crecimos toda la vida y sabemos qué es, y es un tema respetado, lo encontramos en las grandes superficies, en las grandes cadenas de superficies, en las medianas, en la pequeña, en la tienda de Don Pedro, en todo lado encontramos el alpinito, pero en Walmart y en las grandes cadenas internacionales, y evidentemente en el control de aduanas de Estados Unidos no les importa que sea alpinito. Y si usted no lleva los documentos bien, pues evidentemente su alpinito se le va a quedar pudriéndose en una bodega y si usted después de que le destraben su proceso, le queda 2 días de vigencia al alpinito, pues evidentemente usted ya ese producto más o menos le toca botarlo, pues le toca botarlo en efecto, no es que más o menos. En Estados Unidos son muy rigurosos, la FDA, que es como el INVIMA para nosotros, con todos los procesos sanitarios. Entonces, si usted es el encargado de llevar los alpinitos, el estratega de Alpina para temas internacionales, esos errores no le pueden pasar. Y si le cogieron un día en aduanas los alpinitos porque no saben qué es eso, usted tiene que mirar, leerse la norma, no solo la de acá, sino la de allá, tiene que aprendérsela para que esa vaina se la destraben y pueda hacer el proceso de esa revisión que le están haciendo a su carga de alpinitos, que pueda salir y no se le demore más de un día en esa revisión. ¿Eso qué lo da? La experiencia, muchachos. ¿Eso qué lo da? El estudio. Por eso es que los invito a que todas estas leyes, cosas que vayamos viendo, ustedes autónomamente también puedan ir ahondando en ellas. Aquí miramos lo genérico, aquí miramos así. Pero cuando ustedes entran a un trabajo, cualquiera que sea, van a tener que encontrarse con este tipo de desafíos. 8. Las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Porfa, alguien que me ayude con esta. Ya casi terminamos. Nos quedan 2 diapositivas para que se animen. Y Manuel, ayúdame con las medidas cautelares, por favor. Vale, profe. Dice, 8, medidas cautelares. Se ajustaron las causales de aprehensión que se contratarán vigentes. De esa forma pasamos a tener 57 a solo 45 con su respectiva remisión. Pero permanece en último lugar aquella causal que hace referencia a las demás previstas en normas especiales, lo cual consideramos es una violación al principio de tipicidad del artículo 2 del decreto. Por otra parte, al eliminar la definición de persona inexistente, fue necesario crear otra causal de aprehensión denominada entonces como verificación, que consiste
en la retención temporal de la mercancía por un término máximo de 5 días, mientras se verifica que se presentó alguna de las siguientes circunstancias respecto del consignatario, destinatario o importador. Primero, su no ubicación en la dirección informada en el RUT y en la Cámara de Comercio. Segundo, en dicho lugar la persona no desarrolla su objeto social o no se pueda establecer dónde la ejerce. Tercero, la persona jurídica se encuentre disuelta y liquidada. O cuarto, cuando se ha utilizado sin autorización el nombre y la identificación de personas naturales o jurídicas. Gracias, Imanol. Las medidas cautelares, muchachos. El tema de medidas cautelares es un tema muy recurrente en los procesos aduanales. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, yo siempre les pongo el ejemplo de retención de mercancías. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes se van a tener que enfrentar cuando estén en el día a día. Muchas de los productos que lleven o que traigan se van a tener que ver enfrentados a las medidas cautelares. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? A los procesos de revisión. Cuando el proceso de revisión pasa, ok, listo, pasó. Pero cuando mi carga de mercancía me la retienen, hay una serie de cosas que sí o sí no se hacen innegociables. Y es el tema de la persona inexistente o de la verificación. Acuérdense que hablábamos hace un rato en esta misma clase del endoso o de la persona inexistente o de persona residente en el exterior. ¿Por qué es tan importante eso? Cuando yo soy el dueño, volvamos al cultivo de flores, que ese me gusta porque es una empresa que exporta, pero no exporta siempre. Un cultivo de flores, cuando exporta, un cargamento muy grande hacia enero, que va a llegar San Valentín y quizá exporta un par de veces más al año, pero no es un tema recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un tema necesario de verificación o de persona inexistente, porque ¿qué pasa? En los cultivos de flores a nivel nacional, muchas veces los cultivos se quiebran, las personas se van, en fin, un sinnúmero de temas pasan. Y cuando me retienen y tienen mi mercancía con medidas cautelares, esto realmente se convierte en un lío. ¿Por qué? Porque es un producto vital. Las rosas, ¿cuánto pueden demorarse en dañarse? 2, 3 semanas, no sé, dependiendo del tipo de rosa, dependiendo del tipo de flor, puede durar cierto tiempo. Evidentemente van en unos cuartos fríos, pero este proceso lo ideal es que dure de 2 a 3, máximo 4 días y se entregue al destinatario y haga su distribución precisamente para la conservación del producto. Pero si me cogieron mis flores porque tengo un error en los formularios, la persona que dice ser el representante legal o el gerente nacional de importaciones, de cultivo de rosas de la sabana, no es el mismo que está legalizado en los archivos del sistema con el que vienen las firmas. Esto se convierte en un lío. ¿Por qué? Porque el proceso no se lo van a dejar salir. Así sea usted un cultivo de flores respetado y demás. Para eso hay unas figuras. Entonces está el tema de residente en el exterior, está el tema de endoso, que son unos formatos, unos formularios que usted debe haber llenado con anterioridad, pues precisamente para que no le pase esto. Si actualizó el nombre de su representante legal, de su experto o de su gerente en importaciones o exportaciones, tiene que notificarlo, no que esto se lo hagan saber porque entra su cultivo de flores, su cargamento de flores en medidas cautelares, se lo tienen allá y hasta que usted no extrae esto, a ellos no les importa que esas flores se les pudran allá, al igual que el alpinito del ejemplo pasado. A ellos no les importa hasta que usted solucione reglamentariamente todo este proceso. Entonces, ¿qué nos dicen estas leyes? ¿Qué nos dicen estos artículos? Cuando a usted le pase eso, ¿qué debe hacer? ¿Cómo puede actuar? ¿Qué debiera tener claro? Igual, evidentemente, usted debiera hacerlo antes de hacer el proceso de exportación. Pero si su RUT no coincide con su RUT está desactualizado o se actualizó y el que está ya en el aeropuerto es otro, tiene líos, al igual que la Cámara de Comercio. Si el objeto social cambió, así sea en una sola frase,
en una sola palabra y no coincide ese tema, se lo dejan allá. Entre otras, el tema internacional es un tema sencillo cuando usted se puede acoger a la ley y cuando tiene todos los papeles en regla. Cuando usted cambió por X o Y motivo una sola cosa o cambió la ley y muchas veces se le sale de las manos. ¿Qué pasa? Por eso vuelvo y les hago este llamado a estar atentos y actualizados a los procesos. Usted puede tener un objeto social amplio que le permite exportar o importar un producto, pero ¿qué pasa? Una de las legislaciones o de las leyes cambió y dice que las empresas, vamos a poner un ejemplo, ven y miramos a ver qué ejemplo puede ser, que las empresas importadoras también podrán distribuir, pongamos esto que es muy simple, importar y distribuir. Y resulta que en su objeto social, esto lo dice la ley, en el cambio de la ley, dice que importar y distribuir. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Importar y distribuir, pero resulta que en su objeto o razón social estaba distribuir o solamente importar, pero no tenía el término de distribuir. Cuando se actualiza la ley y usted no tenía en cuenta este tipo de cosas, pues ahí se puede ver enfrentado en líos. Por eso es que cada vez que sale una actualización, usted tiene que leérsela y aprendérsela como el Padre Nuestro. ¿Para qué? Para que si tiene que hacer alguna modificación en el RUT, Cámara de Comercio, en la dirección, si le dicen la persona no puede estar domiciliada en Afganistán porque lo consideramos un país de alto riesgo y resulta que la dueña de la empresa de flores acaba de ser enviada como agregada cultural a Afganistán y actualizaron la dirección con Afganistán. Tiene líos. En fin, todas esas reglamentaciones, todas esas nuevas actualizaciones son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta en todos los documentos transversales de la empresa para que no llegue su producto a tener medidas cautelares. A veces con medidas cautelares los productos realmente se pueden perder en su totalidad simplemente porque si usted no tiene el RUD actualizado, si el objeto social está desactualizado y esto demora 3 o 4 días mientras que lo actualiza, mientras que lo lleva, mientras que va, mientras que viene, pues ya las flores se dañaron y tocó regalarlas, botarlas y demás porque ya no se pudo hacer nada. Miles de millones de pesos o millones de dólares desperdiciados y echados a la caneca de la basura. ¿Por qué? Por no conocer la ley, por no acercarnos a ella, ¿vale? Entonces, importante que lo vayan revisando cuando, si ya están trabajando en temas internacionales, que recuerdan el ejercicio que hicimos, el ejercicio de la clase antepasada, que ustedes pudieran hablar con una persona de internacionalización, con el abogado de la empresa que exporta o importa, ¿para qué? Para que ustedes vayan primero socializando. Esto no es de gratis, ustedes pueden ir socializando, los ven interesados, preguntando, ustedes lo pueden ver, o sea, Imanol está preguntando como interesado, resulta que una persona se pensionó, podría ser que Imanol llegara a ese cargo, que Andrea, que Lina, entonces la idea es que también nos vayamos relacionando con el mercado laboral, no solamente para el objetivo de la clase, sino para que aprendan del sector real donde están ustedes y por qué no, a través de las preguntas que ustedes hacen, del proceso, del interés que ustedes le meten, su jefe, el jefe de exportaciones, la persona a la que ustedes le están preguntando, dice, venga, esta persona yo ya le he contado eso, va a ser mucho más fácil de capacitar porque ya sabe lo que hace mi compañía, ya sabe lo que tenemos, venga, traigámonosla para esta área. Eso tiene un doble sentido, muchachos, y aunque lo vean difícil y no lo crean, podría pasar. Les voy a poner otro ejemplo de la vida real. Cuando uno viaja, este es un ejemplo con mi hija, ustedes la han visto por ahí, yo viajo mucho con ella. Yo tengo un permiso para sacarla del país cualquier día del año a cualquier país del mundo, pero a mí también me toca estar leyendo, como personas naturales, también nos toca estar leyendo las reglamentaciones. Yo tengo una escritura pública ante una notaría que firmamos con la mamá de ella, para que yo la pueda sacar y ella también la pueda sacar cuando quiera del país, a donde quiera, en el momento que quiera, sin tener que estar los dos presentes.
¿Qué pasa? Cuando uno llega allá a migraciones, cogen el libro, la escritura y empiezan a leerla. Se pueden demorar unos 20 minutos, sin exagerarles, 20 minutos el tipo leyendo eso delante de uno, como si fuera un juez. Y lo mira uno, le pasa un poquito de miedo, uno dice, ¿será que este man encontró algo? Siempre es igual, pero realmente es un proceso de salida con los menores del país que es muy estricto. Algo similar pasa con la salida de productos. Cuando el producto va a salir, es un control, o a entrar o a ingresar al país, es un control muy estricto para que se cumplan con todas las reglamentaciones. Volviendo al caso de mi hija, ¿para qué? Para que ellos no saben si yo soy el papá o no, no saben si vamos para Disney o para la playa, o realmente yo soy una persona mala que va a hacer trata de blancas con la niña, ¿verdad? Él no sabe porque él no me conoce. Entonces, ¿qué pasa? Para eso son los documentos. Les cuento esta historia en chiquito para pasar a la historia grande. Lo mismo, ellos no conocen a Flores de la Sabana, ni les importa quién es Flores de la Sabana, ellos están haciendo su trabajo y así su producto sea bueno, sus intenciones sean buenas. Mi caso, llevar a mi hija a Disney o irnos para la playa, qué sé yo, mis intenciones pueden ser las mejoras, recreativas, chéveres y demás, pero resulta que hay gente que no tiene esas mismas intenciones. Lo mismo pasa en el sector grande, en los sectores internacionales grandes. Puede ser que su producto, las rosas, sean pues normales, bonitas, espectaculares para agradar a un público internacional que lo compra y demás, pero resulta que el fumigo que usted usa no es el adecuado y por temas de cambio climático y demás van a llegar a contaminar a China. Entonces todo eso lo tienen que mirar los gerentes, los gestores de aduanas allá o acá. Lo mismo cuando va a ingresar un producto, si tiene un metal diferente, pues tienen que revisarlo. ¿Para qué? Pues para no poner en riesgo la vida pues de todos los habitantes, de todas las personas que usen ese producto. Por eso es muy importante este proceso. Andrea, por favor, ayúdanos con este de regímenes sancionatorios. Andrea Urbina, por favor. Muchachos, la idea también es que estén presentes en las clases, ¿no? Lina, por favor, ayúdanos con esta. Régimen sancionatorio. Similar a lo comentado en el capítulo de regímenes aduaneros de este documento, se deroga el diseño que implementaba el decreto 390 de 2016, que clasificaba las infracciones por tipo general, comunes y especiales, por naturaleza sustanciales y formales, y por su gravedad, gravísimas, graves y leves. Este complejo sistema no permitía distinguir los errores formales de las infracciones sustanciales asociadas al fraude y el contrabando, por lo que requiere y continúa siendo una prioridad una modificación de fondo en esta materia. De otro lado, mantuvo de la norma derogada en comento y entraron a regir los errores formales no sancionables, que a la par con la aplicación de los principios como la favorabilidad y las causas de exoneración de responsabilidad, otorgan mecanismos de defensa al usuario durante los procesos administrativos sancionatorios y de decomiso. No podemos olvidar que la columna vertebral de este régimen de aduanas continúa siendo el sistema de gestión de riesgo, el cual cobra mayor importancia en materia sancionatoria por el incumplimiento de obligaciones y su reincidencia, ya que de acuerdo con la acumulación de las infracciones podrá intervenir el comité de fiscalización, quien decidirá si se cancela el registro aduanero del usuario o imponer una sanción equivalente a 1000 VTs. Muchas gracias, Lina. Aquí, digamos que seguimos hablando realmente de lo mismo, pero
tenemos un tema importante y son el sistema de riesgo internacional, que es también lo que hemos venido hablando, pero el incumplimiento de estos regímenes empieza a ser mal visto cuando usted lo hace de forma recurrente. Es decir, cuando usted tiene el formulario mal y siempre lo pasa mal y lo vuelve a pasar mal, es un proceso que se vuelve recurrente y empiezan a calificarlo. Bajo, bajo, bajo. Es como en las clases, eso es como en la vida. O sea, si usted no participa, si usted siempre llega tarde, pues evidentemente puede haber una nota estándar para todos, pero si esto empieza a pasar, baja, 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 baja. Lo mismo pasa en los controles aduaneros, que si hay una reincidencia de los procesos de las empresas en determinados temas o en diferentes, pero siempre reincidente por no acatar la norma, por no leerla, por no darle estricto cumplimiento a la norma, evidentemente le van a bajar puntos hasta que puede ser sancionado dentro de las multas que tienen los procesos aduanales. Entonces, por eso es muy importante siempre entender la ley, leerla, interpretarla y demás. Disposiciones transitorias. Esta es la diapositiva final, creo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con esto? Yo, profe. Dale, Lucía, gracias. Disposiciones transitorias. Finalmente, en materia de trámites obligaciones y sanciones, la norma señala que toda obligación o trámite aduanero que se hubiera iniciado bajo la legislación anterior deberá adelantarse hasta su culminación con dicha normativa, aun cuando esta ya fuera derogada. Es entonces el caso de las importaciones temporales que hubieran ingresado antes del 2 de agosto al territorio aduanero nacional, por lo cual al momento de su terminación, bien sea con la importación ordinaria, la reexportación o cualquiera de las otras formas de finalización, deberá aplicarse el decreto 2685 de 1999, regulación vigente para el momento en que se dio origen a la operación. Gracias, Lucía. Finalmente, las disposiciones transitorias son esto. Cuando volvamos al ejemplo de que hoy estamos en 1 de octubre y el 2 de marzo va a entrar en vigencia la ley. ¿Qué pasa? Durante este tiempo tenemos un proceso de aprender. ¿Por qué? Porque hay una norma derogada, pero una que va a entrar en vigencia dentro de poco. Eso no nos exhorta a que no cumplamos la pasada y que nos rijamos a esta. ¿Qué quiere decir? Que si cometemos uno que otro error, podría pasar nuestro producto, nos hacen una retroalimentación. Pero cuando ya llegue el día 2 de marzo de 2022, si usted no hace las cosas bien, evidentemente los procesos aduaneros pueden tener una serie de afectaciones para su mercancía, que finalmente es lo que nos importa. Las leyes realmente son llaveros, pero son llaveros muy importantes que debemos saberlos interpretar, debemos saberlos analizar y demás para que nuestro producto, sea que lo llevemos o que lo traigamos, llegue a buen puerto, llegue a buen fin. Muchachos, con esto hemos terminado la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿Ninguna? No, señor. Vale, nos queda más de media hora de clase, entonces, ¿ustedes han hecho el ejercicio de negociación? ¿Hicimos algún ejercicio de negociación alguna vez en esta clase? Creo que no, profe. No, ¿verdad? Gracias. Gracias, Imanol. Por hoy ya el tema estuvo suficientemente interesante, a la vez un poco
no complicado, pero sí riguroso por todo el tema de leyes, la gestión aduanera. ¿Cuál es la invitación, muchachos, al finalizar esta clase? Ojalá hayan tomado nota, igual les voy a compartir la presentación para que la puedan volver a leer, analizar y demás. La presentación es lo mismo, va a ser temas superficiales, pero si hay decretos, hay normas, hay protocolos, hay otras cosas que autónomamente los invito a que ustedes las puedan leer. No es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque realmente protocolo de Kioto, convenio de Kioto, no vamos a trabajar acá. Seguramente vamos a ahondar otros temas del decreto y de las leyes de régimen aduanero actuales. Vimos unas pasadas, pero si ustedes quieren empezar a familiarizarse con estos temas, podrían, en estos tiempos que nos quedan de clase, echarle una leidita, así sea por encima, empiecen en las consideraciones, qué fue lo que consideraron, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que hicieron. Recuerden que estos textos son muy jurídicos, son leyes, son normas, son decretos. Entonces son un poco pesados, pero vale la pena que les echen una miradita, por lo menos para que los conozcan, ¿vale? Y en 8 días quiero hacer la clase porque estoy seguro que el tema de negociación les va a servir mucho. En todos los temas de gestión aduanera es muy importante que ustedes puedan tener los procesos de negociación claros. Seguramente habrá unos temas de trámites que son rigurosos y estrictos, como el que vimos hoy en la clase que acabamos de revisar. La ley pues no se puede cambiar, no es de interpretación, no es de negociación, no es de estrategia. Pero hay otros procesos que sí son muy de estrategia, son de saber nuestro cliente. Cuando tenemos un cliente en China, en Estados Unidos, ¿cómo lo vamos a manejar? Seguramente los que ya vieron negociación han trabajado estos temas. Entonces la próxima clase quiero que sea un poco más tranquila, que podamos conversar todos, que podamos identificar los tipos de negociadores y que lo podamos compaginar con los temas de gestión aduanera, ¿vale? ¿Para qué? Para que esto nos sirva para la vida, para que nos sirva para nuestro trabajo futuro. Entonces, nada, dentro de 8 días comenzamos a las 6, esperamos un par de minuticos mientras nos conectamos todos. Recuerden, si tienen algún inconveniente, reportarlo. Muchachos, la participación es muy importante, no para mí, yo ya me sé estos temas, sino para ustedes que puedan participar, puedan preguntar si algo, si me dicen, venga, no me quedó nada claro de lo que hablamos hoy, lo podemos conversar nosotros, los dos, o lo podemos volver a conversar en la clase y demás, no hay lío, igual nos queda tiempo. Entonces, la idea es que si todo nos quedó claro y le echamos otra revisadita, perfecto, si hay algo que no nos quedó claro, pues podamos preguntar. Y en 8 días vamos a hacer un tema mucho más tranqui, mucho más relajado, para que durante esta semana pues no tienen actividad, pero mi recomendación es que puedan leer y ahondar más sobre las leyes. En serio, muchachos, esto les va a servir mucho, mucho para su trabajo, para su vida real. Si no tenemos nada más, entonces, muchachos, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en 8 días con nuestro ejercicio de negociación. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Profe, muchas gracias. Buena noche para todos. Buenas noches. Profe. Buenas noches para todos.